En esta sesión aprenderemos a utilizar lo que se conoce como el perspectógrafo o grilla o retícula para la elaboración de perspectiva a un punto de fuga. La imagen que se muestra acá al inicio será la que debemos realizar con el auxilio de una grilla. En el método de la perspectiva usando un perspectógrafo, una grilla, una retícula para perspectiva, tenemos que comprender que los componentes de esta son, en primer lugar, la retícula en general tiene que tener la línea de horizonte, que es la que estoy señalando. Se muestra el punto de fuga, que es a donde llegan a morir todas las líneas, tanto las del plano horizontal inferior, las del plano horizontal superior, en este caso el lateral derecho. Todas estas líneas van a morir hacia el punto de fuga. Ya de ahí el resto de líneas pues son horizontales y son verticales, porque ese es uno de los principios de la perspectiva a un punto de fuga. Adicional a ello, muestro con el cursor el origen o el punto cero de donde debe arrancar la perspectiva siempre. En este caso ya viene señalado cada uno de los puntos con una numeración, tanto en profundidad, altura como en el largo. En este caso, estas tres escalas que tenemos acá sirven para proporcionar todos los elementos dentro de la perspectiva. Por ejemplo, si yo quisiera generar un volumen en cualquier parte de la retícula, yo lo que tendría que hacer es contar las unidades. En este caso, no es necesario que del 0 al 1 nosotros pensemos que es un metro. No, puede ser 1 centímetro, pueden ser 10 centímetros, pueden ser 20 centímetros. La verdad es que la distancia entre estos dos puntos, entre el 0 y el 1, puede ser variable. Todo va a depender de la dimensión general del objeto que vayamos a hacer. Por ejemplo, si este fuera un ambiente interior, el que yo quiero dibujar y quiero utilizar toda la grilla, si observan ustedes, tenemos 8 unidades hacia arriba. Entonces yo pudiera pensar, yo pudiera imaginarme que cada uno de estos elementos va a medir 50 centímetros. Entonces, del 0 al 1 son 50, aquí sería 1 metro, aquí serían 2 metros y hasta aquí serían 4 metros. Entonces yo pudiera pensar o imaginarme que esto es un ambiente de 4 metros. Si esto tiene 4 metros del 0 al 8, entonces en este sentido longitudinal, aquí también tendría yo que tener los 4 metros. Para acá, en el sentido de profundidad, tendría que llegar hasta aquí más o menos los 4 metros. En este caso yo pudiera pensar que este es un ambiente de 4 por 4 por 4, un cubo. Pero si alguno de ustedes dice, no, yo lo que quiero es que esto tenga solo 2 metros de altura, bueno, pues entonces en este caso, cada una de estas divisiones tendría que tener 25 centímetros, 25, 50, 1 metro, 2 metros. Entonces no importa qué dimensional le van a dar ustedes a cada uno de los cuadros o a cada una de las divisiones de la retícula. Lo que más nos va a interesar o nos debería importar es que toda la perspectiva se tiene que manejar con la misma proporción. Es decir que si en este sentido esto va a tener una dimensional de 10 centímetros del 0 al 1, entonces en el sentido de profundidad también tendrá que tener 10 centímetros y hacia arriba 10 centímetros. Con un poco que yo falle en la medida, automáticamente el perspectógrafo va a empezar a fallar o nuestra perspectiva se va a mirar desproporcionada. Voy a mostrar a continuación un ejemplo de cómo se tendría que mirar un cubo. Acá, como ustedes pueden observar, ya aparece un cubo. En este caso, le di 3 unidades hacia arriba, 3 unidades en el largo y 3 unidades en la profundidad. Ahora, este cubo yo no puedo pensar que si ya lo dibujé de esta manera, únicamente lo tendría que trasladar hacia otro lugar, porque eso sí nos va a fallar. Aquí cada uno de los elementos que deben dibujar se deben trazar de acuerdo a las líneas que ya existen. Y para ello, yo sugiero que se utilice el siguiente método.
Ustedes pueden observar, acá tenemos la misma retícula que estaba anteriormente mostrada. Lo que tendríamos nosotros que entender es que si yo quiero dibujar una perspectiva sobre la retícula con líneas oscuras, con líneas negras, no me lo va a permitir, no se va a mirar el lápiz al momento de trazar. ¿Qué tendríamos que hacer o cuál sería la recomendación o la recomendación que se da en estos casos? Es que sobre la guía que ustedes tengan que imprimir o que ya tengan impresa, se coloque una, dos o incluso hasta 3 capas de un material transparente o casi transparente, como por ejemplo el papel calco, como el papel mantequilla. Eso lo que va a hacer es bajar la intensidad de la retícula que nosotros tengamos. O también al momento de mandarlo a imprimir se puede imprimir en escala de grises, de tal forma que las líneas no sean tan oscuras al momento de nosotros querer trazar. De tal forma que cuando ya lo tengamos de esta manera y nosotros quisiéramos hacer cualquier trazo, ustedes se darán cuenta que al momento de yo rayar con cualquier color o con cualquier material sobre la guía, entonces nos va a permitir que nuestras líneas se miren mejor. Bueno, entonces habiendo explicado lo de la retícula, lo único que nos resta es dibujarla. Y me refiero a la perspectiva que se les ha proporcionado. Es la imagen que aparecía al inicio de esta presentación. Lo que tenemos que hacer es usar esa imagen de base, pero aquí la perspectiva se va a mirar completamente diferente. Si alguien calca la imagen que se les dio al inicio, significa que no ha utilizado la técnica del perspectógrafo, y la idea es aprender esta otra nueva técnica.